Vamos a comenzar, si os parece, hablando de esa jornada de huelga general en el sector de la educación que se ha sucedido hoy en toda España, también aquí en Aragón, donde ha tenido una alta participación. Según los sindicatos, estaría entre el 70 y el 90% de la comunidad educativa habría secundado esta huelga y, según la DGA, estaría entre el 50% de esas cifras. Hace apenas 2 horas se ha culminado esta jornada de huelga con una manifestación por las calles de Zaragoza. Bueno, ¿cómo valoráis, cómo habéis valorado esta jornada de huelga del sector de la educación? ¿Se ha reflejado ese malestar por los recortes en la calle hoy, María? Bueno, es evidente que ha sido un éxito en cuanto a participación. Lo que sí, yo creo que, bueno, como decía ayer el rector, todo el mundo tiene derecho a la huelga, pero también existe el derecho a trabajar y el derecho a opinar contrario a un sector. Yo creo que en este caso lo que se ha utilizado para la huelga, por lo menos se ha hablado mucho de la calidad de la enseñanza y personalmente yo creo que está enfocada hacia otro campo, porque realmente la queja está viniendo pues por los recortes que puede haber en cuanto a las horas, a los puestos de trabajo, como hablábamos otro martes, ¿no? Que van a ser cubiertos porque aumentaría la jornada en cuanto a clases, no en cuanto a horas totales de dedicación del profesorado, y eso no tiene por qué modificar la calidad, puesto que no se ha hablado hasta ahora ni de currículos, ni de enseñanza, ni de modificación de lo que se va a impartir dentro de las clases, con lo cual no debería de modificarse la calidad o no. En cualquier caso, también lo hemos comentado otras veces, una cosa son las reformas de tipo económico que se están haciendo ahora y otra cosa es lo que yo creo que muchos sí que pensamos que es necesario, que es la reforma en cuanto a lo que se enseña, puesto que el grado de experiencia o el grado que tenemos en España está muy por debajo de otros países europeos, como bueno, pues repetidamente dice el informe PISA. Entonces, pues habrá que ver si hay otra modificación o no. Pepe. A ver, pues yo coincido con María en algunas cosas. Vamos a ver, yo creo que es de todos, coincidimos absolutamente todos en la importancia que tiene la educación para nuestro futuro. Los estudiantes de hoy van a ser las personas que van a acceder al mercado de trabajo mañana y a los puestos de responsabilidad. Y yo diría dos cosas, es decir, efectivamente yo creo que más es un problema, la educación es un problema de fondo que de coste en sí. Pero vamos a ver, si el informe de PISA nos trata como nos trata, si tenemos un país con el mayor índice de fracaso y abandono escolar, eso con los presupuestos actuales, reduciendo los presupuestos, me parece que no es el camino adecuado para mejorar eso. Por lo menos el único no, quiero decir, habría que hacer un gran pacto, implicar a todos para un cambio sustancial en el proceso educativo, pero además implicando a todos los factores que intervienen, sí, desde la propia familia, los colegios, universidad, y un factor muy importante que aquí pues se habla mucho de él, pero yo creo que se le da poca importancia, es el tema de la formación profesional. No todo el mundo tiene que ser universitario y de hecho, pues bueno, si se miran los recortes, digamos así, los porcentajes que se están barajando de recortes para el conjunto del sector educativo es un 21% y los que afectan a la formación profesional es un 24%. Quiero decir que no estamos, yo creo que no estamos ahí por el buen camino. Es muy importante también contemplar un poco cómo se lleva a cabo la enseñanza en un periodo que yo considero de vital importancia, que es entre los 3 y los 6 años, periodo en que, a tenor de lo que dicen los técnicos y entendidos, es donde de verdad se forma la persona de futuro. Y se me ocurre pensar que yo no sé si con las cuotas que tenemos de 25 o de 30 alumnos, todos sabemos el tiempo que te hace invertir un niño entre los 3 y 6 años, no se me ocurre pensar cómo con 30 niños en una clase un profesor puede dar una educación de verdadera calidad. Y bueno, yo por eso entiendo que analizando todas estas cosas, yo me parece, y bueno, después hay un tema también importante, quiero decir que con todo este proceso estamos desmotivando todavía más a los docentes, que bastante desmotivados estaban, y está cundiendo pues una sensación de que les estamos dejando abandonados, ¿no? Entonces yo entiendo que por todas estas razones me parece importante que se haya celebrado estas movilizaciones, y aunque solo sea para concienciar de que bueno, la educación es un tema importante, es un tema muy importante. Bueno, Juan, Pepe dice, aunque solo sea para concienciar, porque ¿van a servir de algo estas manifestaciones?
No lo sé. En principio parece que, bueno, a mí el sentido común me hace pensar que no. Y eso que a mí, también me parece, por lo que estamos viendo, que es la huelga en el sector educativo pues, más importante de las que yo conozco. Yo creo que el ministro Wert sí que tiene una papeleta porque se le ha presentado un buen Miura nada más comenzar o a poco de comenzar la legislatura. Y bueno, yo creo que en conjunto el sector de la educación pública, y digo en conjunto porque la unidad sindical, por ejemplo, ha sido llamativa, está CESIF junto a otros sindicatos educativos, a comisiones y a UGT, yo creo que sí que siente estas medidas, estos recortes, estos 10.000 millones, en parte de ellos que se van a sacar de la educación pública o de la educación, lo siento como una agresión, como si la educación pública fuera a correr el peligro de pasar a ser una educación de segunda frente a otros sistemas de educación, o frente a la concertada, frente a la privada, etc., ¿no? Yo creo que eso ahora mismo no es así, no debería ser así. Es decir, yo soy hijo de la educación pública y creo que en ese sentido pues, hemos recibido una educación que es un tesoro en este país y que hay que conservarla. Entiendo que desde los sectores implicados cuento con, bueno, las cifras hoy van a ser diversas, pero por ejemplo pues cuento con una que me la creo de dónde sale, y es la de, por ejemplo, el Instituto Goya de Zaragoza, que es bastante llamativo, pues ha sido superior al 40% en cuanto al profesorado, es decir, que es un seguimiento importante, ¿no? Importante, en cuanto al alumnado ha sido superior, ¿no? Bueno, pues habrá que prestar atención a lo que dice esta comunidad educativa, a esos temores ya no solo en las ratios, que me parece importante no elevarlas, sino también pues, este posible aumento de tasas en la universidad, que tampoco es evidente que no tiene que ir todo el mundo a la universidad, pero también se ha de respetar que todo el que quiera pueda pagarse una universidad y no empezar con un crédito que le ahogue en su economía doméstica. En definitiva, yo creo que hay que hacer caso a esta movilización, aunque evidentemente pues desde el gobierno igual pues vuelven al discurso de que hay un déficit que pagar, estamos en una dinámica de austeridad que es transnacional, etcétera, ¿no? Mar. Bueno, pues primero ese baile de cifras, ¿no? Que por un lado los sindicatos hablaban del 70%, pero bueno, también los datos oficiales que se manejan hasta la fecha y hasta el momento hablan de aproximadamente un 50%, dependiendo también ese seguimiento de cada una de las tres provincias, de Huesca, Teruel y Zaragoza, donde respectivamente se está hablando de un 40, de un 20 y algo más de un 50%. Por lo tanto, lo del baile de las cifras, pues efectivamente es un dato que siempre vamos a tener dos fuentes que pues van a orientarlo de diferente manera. En cualquier caso, yo creo que las medidas del Gobierno precisamente vienen a garantizar una calidad en la enseñanza pública. Es decir, hasta ahora, con el sistema de enseñanza y sin haber aplicado ninguna reforma, pues yo quiero insistir en ese dato, que tenemos uno de los índices de fracaso escolar más altos. Es decir, aproximadamente 3 de cada 10 niños no acaban lo que es el ciclo de la escuela, más de un 30% universitarios tampoco acaban una carrera, que podemos venir a cifrar en unos 30.000 millones, lo que supone de gasto, que eso sí que es un gasto. Es decir, aquello, yo creo que la educación, todos tenemos el convencimiento de que es una inversión, pero cuando ese gasto público realmente no va dirigido al cumplimiento de una educación de calidad, pues deja de ser una inversión y se convierte en un gasto. Y yo creo que precisamente pues bueno, es lo que hay que tratar, de elevar ese nivel de calidad de enseñanza, que creo que es un compromiso de este Gobierno, y que estas movilizaciones, si bien pues merecen todo el respeto, pues tienen diferentes interpretaciones. Es decir, ese 40%, es obvio que hay un 60% que no ha secundado la huelga. Por lo tanto, pues bueno, pues hay diferentes matices que hacer a la interpretación de esta huelga. Ya no solamente la calidad, hablamos también de las ratios. Yo creo que las ratios que se han manejado, ese 25-30 para primaria y secundaria, está dentro también de las ratios que se prevén en la Ley Orgánica de Educación aprobada en el 2006, que fue aprobada además por el Gobierno socialista. Por lo tanto es una contradicción que ahora mismo se jalen esas cifras. Creo que tampoco, digamos, que la calidad se va a ver ni muchísimo menos minorada por ese número de alumnos, tampoco ayuda. Estoy también de acuerdo que no es un índice que aporte calidad a la enseñanza el aumentar las ratios, eso está de acuerdo. Es una de las medidas que en estos momentos se tiene que manejar y que no incide negativamente en la calidad de la enseñanza. En cualquier caso, yo creo que, bueno, pues que las reformas todavía no han empezado en la enseñanza. Estas son las medidas que se han tenido que tomar, pues, a la vista de los ajustes económicos que se tienen que hacer dentro del marco global de
de la economía, y la reforma, como digo, todavía no ha empezado, pero yo creo que sobre todo es el compromiso de este Gobierno con lo que es tener una enseñanza de excelencia, que nuestros estudiantes realmente pues lleguen a estar situados en condiciones de igualdad y dentro del ámbito europeo en un mayor ranking que en el que tenemos ahora, y creo que sobre todo esos son informes objetivos